Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente. Vamos a transmitir en vivo en esta mañana y vamos a hablar acerca de lo que estamos estudiando, acerca de qué es la idolatría, qué es ser un idólatra y qué es un ídolo. Ya hicimos dos videos atrás, pero ahora vamos a leer eh, el libro de los Hechos 17-16, donde vamos a comenzar que en este tiempo de los Corintios, ya Pablo estaba predicando el Evangelio para todos los que estaban eh, esparcidos y la gente que creía eran los no cristianos. Entonces, vamos a leer el libro de los Hechos 17-16. Miren lo que dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y el mundial de hoy está entregado a la idolatría, amigos. Está entregado a esa idolatría del fútbol, unidos por un balón, donde toda la gente se está llevando desilusiones, amigos. Deberían de estar contentos, pero no. Vean las noticias, hay hasta un montón de disparates que dicen. Entonces Pablo dice, y así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Pablo discutía con quién? Con los judíos. Pablo iba a predicar en la sinagoga y en la plaza cada día con los que concurrían, o sea, ya con los que también eran paganos, dice. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, o sea, discutían con él. Hay gente que discute, amigos, hay gente que tiene problemas. Entonces, y unos decían, ¿qué querrá decir con este palabrero? Con esas palabras, con esa palabrería, dice, y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, o sea, les hablaba de resucitar. Y hoy sabemos que decimos nosotros que Cristo viene, Cristo va a resucitar a su iglesia. Entonces, y tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Así es de que imagínense, imagínense decir algo nuevo, pero ya, ya todo está dicho en la Biblia, todo está escrito, ya no hay otra cosa que decir. Y la profecía habla de que Cristo viene y que los judíos están regresando y que viene la tercera guerra mundial y que vienen terremotos y todas esas cosas que Jesús dijo en Mateo 24. Entonces, estamos viviendo los tiempos finales y los tiempos difíciles. Entonces, Pablo les empezó a decir, puesto en pie, en medio del Areópago, y dijo, como un predicador ahí, varones atenienses, en todo observo que son religiosos. O sea, esa palabra religiosos, o sea, le queda a mucha gente. Tenemos que tener una relación con Dios y ser lo que Dios quiere que seamos, amables, buenos, bondadosos. Y yo sé que es difícil porque tenemos malas actitudes y tenemos, no nos, a veces no nos sabemos comportar, o sea, hablo en general. Pero Dios está tratando con nosotros porque al final Dios nos va a transformar. Entonces, Pablo aquí dice, son unos religiosos, porque veía Pablo que adoraban ídolos, que les gustaba la adoración a los ídolos. Porque pensando y mirando sus santuarios, o sea, santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido.
al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos, y aliento y todas las cosas. Todo proviene de Él. Y de alguna manera nosotros debemos de pensar que Dios es el Dios soberano de todo. Entonces, miren lo que dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen al Señor, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas, dice Pablo, que también han dicho, porque el linaje suyo somos, o sea, hablando de ese Dios no conocido, del Dios que ellos no conocían, siendo pues linajes de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Está hablando de Dios es espíritu, amigos. Dios no, o sea, ¿en qué mente cabe que nosotros adoremos una piedra, adoremos un, una imagen, una estampita? Entonces, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, fíjense cómo les dice, ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es un mandamiento de Dios. Cuando la gente dice, no, es que los 10 mandamientos, miren, aquí hay un mandamiento. Un mandamiento que cuando vino Cristo y murió y resucitó fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí está la situación, amigos. Dios manda. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, o sea, a todas las naciones, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es Jesucristo. Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, por cuanto oyeron pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio en la Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Entonces, amigos, Pablo vio que ellos estaban entregados a la idolatría. Y, y miren, la palabra idolatría es la 2712 del Strong, que es en griego cateídolos. Entonces, esta palabra totalmente es idolatría, es idólatra, intensamente, imagínense, un fervor arrojados como por ejemplo cuando van y adoran a un ídolo de piedra, que dice que adoran intensamente. Imagínense la posición de Dios. Enanti es derivado de esta palabra de la 1725. Enanti, que quiere decir enfrente de, delante de, en presencia de el ídolo. O sea, la gente se vuelca a la idolatría. Como ahorita se acabó el orgullo de México. Perdieron y ya todos quedaron tristes y como si nada. La religión del fútbol volvió a quedar en su lugar. Diseñando los cantantes canciones absurdas, canciones que la verdad les digo a todos, yo como mexicano me avergüenzo
Me avergüenzo de ser mexicano y me avergonzaría también de otros países que de plano están, si no están más peores, están de igual manera. Todo. Miren, Dios rechazó a Israel por la idolatría. Les mandó a Jeremías, Isaías, Ezequiel y les dijo que no, desde antes, desde Moisés, les había dicho que no se postraran ante las imágenes, sino Dios los echaría de su presencia. ¿Y qué es lo que hicieron estos eh, pueblo escogido de Dios? O sea, no obedecieron. Parece que nos dice Dios, hagan esto y nosotros hacemos lo contrario. O sea, estamos en contra de Dios. Entonces debemos de poner atención a esto, porque esto sí es muy difícil. La palabra del Estrona 1495 e idolatreia, que quiere decir adoración a una imagen o ídolo. Es idolatría, imágenes, estatuas o ídolos. Y va implícito los dioses paganos, en plural, o sea, dioses paganos, porque sabemos que solamente hay un único Dios. Rendir adoración extrema, fe mirando algo en nuestra tierra. O sea, aquí en la tierra. Yo tengo fe. Ay, mira, yo tengo fe en ese tronco. Y de ahí voy a ser un Dios. Y no, miren. Parece que nosotros desobedecemos a Dios desde el principio porque Dios dice que no te postres ante las imágenes y le llevamos la contraria a Dios. Entonces debemos de ponernos a cuentas con Dios. El pueblo de Israel fue arrojado sobre todas las naciones en el cautiverio por causa de la idolatría. Dios rechazó a los idólatras. ¿Y cómo puedes hablar de Dios siendo idólatra? Sabemos algo, pero no lo conocemos todo. Pero debemos de tener inteligencia. Dios nos dio inteligencia para que la usáramos. Nos dio razonamiento. Nos dio libre albedrío de decidir. Entonces, si la gente quiere ser idólatra, pues no podemos nosotros obligarla. Dios no obliga a nadie, en todo es por amor. Y si quieren volverse a Cristo, en verdad, y dejar los ídolos. Vamos a leer ahora Primera de Corintios 10:14, ahora sí. Primera de Corintios 9:10-14. Miren lo que dice aquí. Bueno, lo vamos a leer desde antes, dice. Amonestaciones contra la idolatría, empieza en el capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del pueblo de Israel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, o sea, el maná. Entonces, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, Dios no se agradó. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia. Yo quiero un ídolo, yo quiero hacer esto, yo quiero, o sea, todo lo que quieras hacer, no es solo codiciar lo ajeno o codiciar cosas materiales, sino cosas hasta espirituales. Y miren, aquí dice Pablo, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, o sea, la gran fiesta. La fiesta cuando hicieron su becerro de oro y empezaron a decir, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Aarón les hizo ese ídolo, un toro. Entonces,
cuando Moisés habló con Josué y Josué, "Ay, hay guerra, no, esa no es guerra, es una fiesta". Entonces bajaron y Moisés aventó las tablas de la ley y se enojó mucho y ahí regañaron al hermano de Moisés, a Aarón. Pero fíjense, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. ¿Qué hicieron en esa fiesta? Fornicaron. Y hoy en la gran fiesta del fútbol, del mundial, igualmente, como algunos de ellos. Y cayeron en un día 23,000. O sea, fíjense cuántos murieron. Aquí en el Dios es misericordioso. Como les dije, Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Este es un mandamiento para que vengan a la salvación. Y les dijo, ni murmuren. ¿Cuántos murmuran? No tenemos que murmurar. Y si murmuras, pide perdón a Dios porque todos murmuramos y a veces nos andamos metiendo en pláticas eh, que nos hacen pecar. ¿Por qué? Porque alguien habló y nosotros murmuramos. No murmuremos. Es mejor estar calladitos, dice el pastor Chuy, que calladitos te ves bonito, dice. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos. Los siglos están pasando. Han pasado ya, estamos casi para cumplir 6,000 años desde que Adán fue expulsado del jardín. Y amigos, aquí lo dice bien clarito. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado este final. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensatos les hablo, juzguen ustedes, dice, juzguen lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Amigos, cuando se hace la cena del Señor es otra cosa, no es un rito. La gente come y bebe en esta ceremonia y vive como quiere y no es así. Entonces, dice Pablo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. O sea, fíjense lo que está diciendo. Entonces, ¿qué practicas? ¿Adoras ídolos? No puedes beber la copa del Señor. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Tú decides. No, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Busca el beneficio de los otros. Por eso yo busco tu beneficio. Arrepiéntete.
Deja de adorar ídolos. Ya deja de idolatrar el fútbol. El fútbol es tal vez un pasatiempo, puedes jugar un ratito, puedes ver un partido, o sea, pero volcarse a la idolatría como la gente lo hace, comprarse camisetas, pintarse, gritar como locos, o sea, una pasión desbordada. ¿Por qué no hacen eso cuando le dicen, vengan a oír la palabra del Señor, vengan a oír el Evangelio? ¿Por qué no lo hacen? Pues porque no, ¿verdad? Bueno, dice, de todo lo que se vende en la carnicería coman sin preguntar nada por motivos de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, de todo lo que se les ponga delante coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien les dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no, ahí no lo comas por causa del que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, Dios tiene reglas. La conciencia, digo, no la tuya, dice la conciencia, sino la del otro, o sea, la conciencia de aquel que no tiene, es un inconsciente, o sea, no le importa, es un pagano, no seas tú pagano, no practiques lo que practican los paganos. Dice Pablo, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria del Señor. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, sé fiel a la palabra del Señor, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, si viene alguien y te quiere decir, vente, vamos a adorar un ídolo, no vaya. ¿A qué vas? Por eso Dios expulsó a, a, a los pueblos paganos de la tierra de Israel para entregárselas a los israelitas, pero los israelitas se quejaron y quejaron y, y vean lo que pasó. Lean la Biblia, amigos, leanla, no se cansen de leerla, es bueno. Con leer la Biblia puedes llegar a estar en la presencia de Dios, porque hay muchos que leen la Biblia y no están en la presencia de Dios, están en sus pensamientos, están en su malvado corazón. Muchos quieren conocer, como un amigo me dijo, oye, yo quiero que me enseñes de la Biblia, quiero entenderla. Le dije, no, es que esto no es de mí, esto es don de Dios. O sea, tú entiendes la Biblia porque Dios te da ese beneficio, porque todo proviene de Dios. Dios te da sabiduría, inteligencia, sagacidad, todo viene de Dios. Pero el que no es de Dios, pues no, amigos, no puede. Entonces, tienes que obedecer a Dios, y si te dice Dios que te arrepientas, arrepiéntete, porque sin arrepentimiento no hay crecimiento, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, porque amigos, no solo porque leas la Biblia ya eres sabio, como les decía mi amigo, me decía, enséñame para yo poder debatir o yo poder pelearme contra los testigos de... No, 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 de eso no se trata la Biblia. La Biblia se trata de una relación con Dios, se trata de vivir una vida santa, de ser perfectos. No lo somos, pero Dios nos dice sean perfectos como mi Padre es perfecto y sean santos como yo soy santo. Entonces son mandamientos que la gente no toma en cuenta. Ser, ser, como decía aquel poeta William Shakespeare, decía ser o no ser. ¿Quién lo decía? No sé. Pero Dios dice que seamos, que nos parezcamos a Jesús, que seamos como Jesús. Y miren, vamos a terminar esta lectura, Colosenses 3:5.
Colosenses 3:5. Miren, amigos. Haced morir pues, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Hagan morir pues lo terrenal, o sea, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo, yo, yo le digo a la gente, ¿no tienes temor de Dios? ¿No te da miedo? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Eres hijo de desobediencia? No eres hijo de Dios. Eres un hijo desobediente, un hijo de desobediencia, que no le importa la palabra de Dios. Dice, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. O sea, fíjense lo que dice de un cristiano. Oye, ¿a poco tú eres santo? No, yo era un pecador. Y vivía yo en pecado. Yo vivía en impureza, en pasión desordenada, en delitos, en robos, en hurtos. Vivía mal. Hay muchos pecados por hablar. Que, pues, como los suyos, hombre. Así vivimos. O sea, ¿para qué nos vamos a quedar callados? ¿Cómo eres tú? Así soy yo. Entonces, en los cuales vivimos en otro tiempo, o sea, pero cuando conocimos a Cristo, cuando nos enamoramos de Cristo, cuando oímos la palabra de Dios y decimos, Señor, yo tomo una decisión, yo te obedezco, obedezco al Señor Jesús, entonces ya no vivo en ellas, pero ahora, dice Pablo, dejen también ustedes todas estas cosas. ¿Cuáles? Fíjense, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre. O sea, ya no soy yo, sino ahora soy en Cristo nueva criatura, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, o sea, del que nos creó, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, nos vamos renovando conociendo la palabra y obedeciéndola. No, ay, yo ya me sé la Biblia del principio a fin y sigo siendo igual. O sea, pues, ¿qué te pasa? Así no son las cosas. Entonces, dice Pablo, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, frutos del Espíritu Santo, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú. Ese es el secreto de Dios. Pero toda la gente vive en amargura y vive, no puedo perdonar y no quieren perdonar. Pues si no quieres perdonar, pues acuérdate que dijo Jesús cuando le dijo en el Padre Nuestro, dices, porque el final, nomás se lo saben un pedacito, dice, porque si tú no perdonas, Dios tampoco te perdonará. O sea, Jesús está diciendo, mi Padre tampoco te perdonará. O sea, tienes que perdonar. El perdón es importante. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, sin amor no hay nada, amigos. Todo lo tenemos que hacer por amor, amor a Cristo, amor a nuestro semejante. Entonces, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. O sea, sean agradecidos en el cuerpo de Cristo, por Cristo. Y para terminar, vamos a leer el verso de Primera de Pedro 4:3. Amigos, tenemos que ser inteligentes. No tenemos que ser así. Bastante ya el tiempo pasado, bueno, así dice aquí, pero
Dice aquí en el 4, dice, buenos administradores de la gracia de Dios, dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 4:3. Pero vamos a leer el contexto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, no a los pensamientos del hombre. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en... Fíjense aquí, dice, ya te bastó, o sea, en tu tiempo pasado, cuando no eras cristiano, eh, agradabas a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagándote, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Pero no quiere decir, amigos, que los que mueran en pecado van a ir al cielo, ¿no? El que muera en pecado va a ir a... Ay, es que tú los mandas al infierno. No, nada más decimos que va a ir al infierno, porque la gente que va al infierno es la que no se arrepiente, es la que no cree en Cristo, la que es incrédula, la que blasfema, la que miente, la que roba, la que mata, que no se arrepienta. Si tú te arrepientes, puedes entrar al cielo, tienes el derecho. Pero si tú renuncias a ese derecho, no, hombre, pues diviértete, vete al mundial. Allá está la diversión. En el mundo, me refiero al mundo, todas estas cosas. Vean cómo Dios nos señala el pecado. Y a veces pecamos. Hay quienes pecan deliberadamente y hay quienes pecan por entremeterse en cosas que no deben. Y a veces pecamos de nuestro propio corazón, siendo cristianos. Entonces, hagamos morir al viejo hombre, rematémoslo, hagámoslo morir porque se resiste. Y vistámonos del nuevo hombre, del Espíritu de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Así de fácil, amigos. Dios los bendiga, nos vemos en otro capítulo. Estamos siguiendo esto de qué es ser idólatra, qué es qué es idolatría y qué es un ídolo. Hasta aquí terminamos y falta 2 capítulos más de la idolatría. Amigos, Cristo viene pronto. El arrebatamiento está pronto a suceder. No digo que puede ser en la noche, faltan cosas, amigos. Tenemos que ser inteligentes. Si el arrebatamiento es hoy, todavía falta, amigos. Tenemos todavía oportunidad. Dios nos da oportunidad. Aprovéchala. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y busca todo lo bueno de Dios. Está escrito en la Biblia. Solamente tienes que leer la Biblia y obedecerla. Pero si tú nada más lees la Biblia por leerla, por saber y estar bien informado, no, así no es. Que la sabiduría de Dios venga a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Así es de que bendiciones para todos y nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias a todos.